Buenos días a todos. Mi nombre es Ildefonso Abaga Angué. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea, UTEL Universidad. Hoy, 4 de octubre de 2022, voy a hacer una pequeña comparación entre la República de Guinea Ecuatorial, mi país, y los Estados Unidos mexicanos, que simplemente se conoce con el nombre de México, donde tiene su sede la Universidad UTEL, que tengo el gusto de culminar mi licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Y precisamente en el campus de Estados Unidos. Es una tarea que está estipulada en el Sistema de Información Universitario de la Universidad UTEL, en la sección 5, que habla de formación profesional. La asignatura es Política Comparada, que nos imparte la profesora Sara Guadalupe Cerón Herrera, y que evidentemente este pequeño video lo presentaré a la profesora y a los compañeros en la clase virtual que tenemos el miércoles 5 de octubre de 2022 a las 9 en punto de la mañana, hora local de la Ciudad de México y de Houston, Texas, Estados Unidos de América, que tenemos la misma hora en esos precisos momentos. Voy a hacer una pequeña comparación entre esos dos países y después me concentraré en los procesos políticos que están llevando a cabo en mi país, Guinea Ecuatorial, en esos momentos. Antes de entrar de lleno a lo que es el tema de hoy, primero me gustaría dar una pequeña definición de lo que es la política comparada y su objeto de estudio. La política comparada, también conocido con el nombre de gobierno comparado, describe un método de estudio científico en el campo de las ciencias políticas, como sugiere el nombre. La política comparada compara dos o más países e intenta sacar conclusiones basadas en esas comparaciones. Los científicos políticos pueden comparar uno o varios aspectos, como la prosperidad económica, el nivel de educación, el empleo, etc. El método comparativo es similar al método científico en las ciencias físicas, porque busca establecer relaciones empíricas entre variables. Definido con otras palabras, la política comparada es un subcampo de la ciencia política caracterizada por una aproximación empírica basada en el método comparativo. De hecho, la política comparada no tiene un foco sustantivo en sí misma, sino más bien uno metodológico. Se enfoca en el cómo, pero no especifica el qué del análisis. La política comparada no está delimitada por el objetivo que estudia, sino más bien por el método que aplica el estudio de fenómenos políticos, cuando se aplica a campos específicos de estudio. En resumidas cuentas, el objetivo de la política comparada es estudiar de manera comparada los procesos políticos y su interconexión con los procesos económicos, sociales y culturales en las diversas partes del mundo. Si comparamos México con Guinea Ecuatorial, veremos que México, su nombre oficial es los Estados Unidos Mexicanos, que es un estado soberano ubicado en la parte meridional de América del Norte. De acuerdo con la Constitución vigente, su forma de gobierno consiste en una república representativa democrática,
laica y federal, compuesta por 31 estados libres y soberanos, y el Distrito Federal, abreviado DF, que es conocido como Ciudad de México, siendo la capital y la ciudad más poblada de México. El gobierno federal y los gobiernos estatales cuentan con sus poderes ejecutivo, legislativo, judicial. México tiene una población de 127.792.000 habitantes. Dependiendo del lugar que procede la información, esta puede variar. El territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados, por lo que es el 14º país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina. México, como todos sabemos, hace la alternancia del poder político cada 6 años, ya que tiene un mandato único de 6 años. Por lo tanto, en cada 6 años hay un nuevo presidente en México, que entra cada día 1 de diciembre de cada 6 años, y la legislatura acaba el 30 de noviembre de cada 6 años. Su presidente actual es Andrés Manuel López Obrador, más conocido por AMLO. Por otro lado, tenemos Guinea Ecuatorial, que oficialmente se conoce como la República de Guinea Ecuatorial. Es un país de África Central situado en el Golfo de Guinea. En su constitución se define como Estado independiente, republicano, unitario, social y democrático, y cuya forma de gobierno es la República Presidencialista. Su capital es Malabo, situada en la isla de Bioko. Guinea Ecuatorial tiene una extensión de 28.051 kilómetros cuadrados y menos de 1 millón de habitantes, según los datos que manejamos en la oposición. Y según el gobierno, dicen que somos 1.449.890 habitantes, pero sin hacer ningún censo creíble. No hay censo biométrico y todo lo que dice este gobierno son puras mentiras. Este año 2022, el censo ha sido casi nulo. La mayoría optaron por no censarse, que así se lo habían dicho la oposición democrática. No obstante, lo que tiene que saber todo el mundo es que lo que dice la Constitución no se respeta en Guinea Ecuatorial. De hecho, esta Constitución se enmienda cada vez que le da la gana el que dice ser presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Prácticamente, Guinea Ecuatorial es un país dictatorial y una de las peores dictaduras que existen actualmente en el mundo, ya que el presidente lleva 43 años en el poder, 3 de agosto de 1979 hasta la actualidad. Accedió en el poder a través de un sangriento golpe de Estado, un tipo cruel y sin escrúpulos, que se ha convertido en uno de los dictadores más temidos del planeta. Asesina a todo aquel que piensa diferente a él, razón por la cual lleva 43 años en el poder. Y este 20 de noviembre del presente año 2022, celebra unas elecciones fraudulentas e inconstitucionales, y él mismo se postula como candidato a la presidencia con 80 años de edad. Aunque el presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial,
don Severo Motonsa, dice que tiene 90 años, porque como periodista que es, ha tenido información verídica acerca de su nacimiento y ha trabajado en su biografía. Durante esos largos años que ha estado el dictador Teodoro Obiang Basogo en el poder en Guinea Ecuatorial, lo único que ha construido en nuestro país, con toda seguridad, son las cárceles que evidentemente son de máxima seguridad y que utiliza para encarcelar a sus oponentes políticos y activistas que luchan en favor de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Mientras tanto, que los delincuentes que deben estar en las cárceles andan tranquilamente y con la cara alta en las calles e instituciones del Estado, incluido la presidencia. Por eso, los chinos que viven en Guinea Ecuatorial dicen lo siguiente: Guinea Ecuatorial, un país pequeño, problema grande. Normalmente, Guinea Ecuatorial está muy lejos de ser comparado con México en todos los aspectos. México es un gran país y una de las democracias conocidas a nivel mundial, y Guinea Ecuatorial es una de las dictaduras que más brillan en todo el planeta. El dictador Obiang es el dictador más longevo del mundo. Por lo tanto, esta pequeña comparación que estoy haciendo es simplemente porque soy guineano y estudio en este momento en una universidad mexicana con campus en los Estados Unidos de América. Hablando netamente de la situación política actual de Guinea Ecuatorial, diría que es crítica en el sentido de que el jueves 29 de septiembre del presente año 2022, el dictador Obiang ordenó asaltar y atacar la sede del partido político Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial, CI, una sede que se encontraba asediada por el régimen desde hacía días, y en ella se encontraban menores de edad, mujeres, hasta incluso algunas embarazadas, personas de edad avanzada, etc. Se quedaron casi sin agua ni comida, hasta que el dictador dio el orden de asalto al recinto a sus policías y gendarmes. Rompieron el muro y empezaron a tirar gases lacrimógenos para debilitar a los militantes y simpatizantes que se encontraban dentro de la sede, sin tener en cuenta que en ella habían menores de edad, mujeres, algunas de ellas embarazadas, personas de edad avanzada. Hubo tiroteos y todos los que estaban dentro de la sede empezaron a salir con las manos arriba. Arrestaron a todos, incluido el mismo líder, don Gabriel Jobiang Obono, y les humillaron públicamente. Al líder del partido se le quitó las ropas y solo se quedó con calzoncillo, entre palabrotas y golpes, etc. Una humillación total sin tener en cuenta lo que dice la Constitución del país. A día de hoy, el pueblo guineano no sabe dónde le tienen secuestrado. Es una estrategia de la dictadura de detener a miembros de la oposición, activistas políticos y de derechos humanos en momentos electorales. Así ha venido funcionando desde que somos un Estado independiente. Inventos de falsos golpes de Estados para detener y asesinar a los opositores, y esta vez no podía ser diferente. Tenemos muchos políticos, activistas políticos y de derechos humanos encarcelados en las inhumanas cárceles que tiene Obiang Basogo en diferentes lugares de Guinea Ecuatorial. Según la información que manejo por ahora, han muerto 5 militantes de este partido CI y un policía de tráfico que estaba entre los agentes que invadieron la sede.
Creemos desde la oposición que han habido más muertes, ya que la dictadura siempre oculta información al pueblo. Lo mismo hicieron con las explosiones acaecidas en Bata, la ciudad más poblada de Guinea Ecuatorial, el 7 de marzo de 2021, que ahora se conoce con el nombre de 7M, donde murieron, según nuestros cálculos, en la oposición más de 900 personas. Pues, este ha sido la pequeña comparación entre México y Guinea Ecuatorial, aunque me he concentrado más en Guinea Ecuatorial por los sucesos políticos que se llevan a cabo actualmente en este pequeño país centroafricano. La campaña de las falsas elecciones empezó el lunes 3 de octubre del presente año y ya tenemos un partido que está listo para legitimar dichas elecciones fraudulentas, como lo vienen haciendo desde hace décadas. La oposición exigió al dictador unas condiciones como censo biométrico, amnistía general e indultos para todos los presos políticos y de conciencia, retorno de los exiliados políticos a Guinea Ecuatorial, legalización de todos los partidos políticos y rehabilitación de partidos ilegalizados, elecciones libres, justas y transparentes, entre otras exigencias que todavía no ha pronunciado al respecto. Pero nos extraña que ahora haya un partido de la oposición que dice participar a esas elecciones cuando su ejecutiva ha venido exigiendo las mismas condiciones como el resto de partidos políticos. El partido se llama CPDS. En segundo lugar, acaban de invadir la sede de nuestros compañeros de Ciudadanos por la Innovación, CII, muriendo 5 personas o más. La pregunta es, ¿qué le motiva al partido CPDS a participar en estas falsas, fraudulentas e inconstitucionales elecciones del tirano? Esto es todo en cuanto quería presentarles hoy. Y si hay alguna pregunta, la pueden hacer y estaré dispuesto de responderla si así fuese el caso. Muchas gracias a todos. Un cabo de la Policía Nacional ha perdido la vida cuyo nombre era Vicente Edundo Okele, y como él, en este ataque ha habido un otro elevado número de heridos por parte del cuerpo uniformado, pero al final, cuando la policía descargó una enorme cantidad de gases lacrimógenos en el interior del patio, se logró la rendición de los simpatizantes, y de uno en uno empezaban a salir con las manos en la cabeza, y entre ellos al mismísimo Gabriel Nzobian, que calentaba la situación. Bata había traído a 76 hombres y 20 mujeres, y en Malabo reclutó a 58 hombres y 10, logrando así tener a un total de 175 en ¡Que no peguen a nadie!